sistema respiratorio consiste en unos conductos denominados vías respiratorias, que conducen el aire inspirado hacia los pulmones, con mayor concentración de oxígeno y luego del proceso de matosis, en el cual el oxígeno pasa a la sangre y va por todas las células y el óxido de carbono sale de ellas y se va por las vías respiratorias. Luego que el oxígeno llegó a las células, ocurre el verdadero proceso de respiración, la oxidación, que gracias a las moléculas de oxígeno se destruyen otras de glucosa, es decir, de alimento, y se libera energía, la energía que necesitamos para vivir y realizar todas nuestras actividades cotidianas. Las cavidades y conductos que permiten el paso del aire hacia los pulmones son las vías respiratorias. Están constituidas por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y sus ramificaciones. El aire inspirado ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe y la tráquea, que se divide en los bronquios, que entra cada uno en un pulmón. Sigue por los bronquiolos y los bronquiolitos hasta llegar a los alveolos. Las fosas nasales son dos conductos por los que normalmente entra el aire en el sistema respiratorio. En la entrada de esos conductos hay pelos que atrapan las partículas de polvo evitando que lleguen al interior del sistema. Dentro de las fosas nasales, el aire inspirado se calienta y humedece en contacto con una fina capa de células que recubre todo su interior, llamada mucosa nasal. Sus células elaboran mucus, un producto transparente y gelatinoso en el que quedan atrapadas partículas y microorganismos. En la mucosa nasal son detectados los diferentes olores y en el interior de las fosas nasales también hay capilares que impiden al aire ingresado. Es un conducto de unos 5 centímetros ubicados en la mitad del cuello y se halla formado por numerosos cartílagos y músculos que le dan gran movilidad. Este órgano, además de conducir el aire, permite la fonación ya que en su interior están las cuerdas vocales. La tráquea es un tubo que mide aproximadamente 12 centímetros de largo y está formado por anillos de cartílagos unidos entre sí por músculos. Estos anillos duros permiten que la tráquea se mantenga siempre abierta. La tráquea se divide en dos conductos de menor diámetro, los bronquios, que penetran uno en cada pulmón y se ramifican en tubos cada vez más delgados, denominados bronquios y bronquiolitos, también formados por anillos de cartílago de menor diámetro unidos por músculos. Los pulmones son dos órganos esponjosos y elásticos de color rosado alojados en la cavidad torácica protegida por las costillas. Son de forma triangular, con la punta para arriba y el pulmón izquierdo es un poco más pequeño porque le da más espacio al corazón. Están rodeados por una membrana doble denominada pleura que es muy elástica y le otorga elasticidad a los pulmones, mientras que la otra está adherida a la pared torácica. Durante la expiración, el tórax se ensancha y sube, el diafragma desciende, el volumen interno aumenta, la presión interna disminuye, los pulmones se llenan de aire, ya que la presión atmosférica. En la expiración, el tórax se contrae y baja, el diafragma asciende, el volumen interno disminuye y la presión aumenta. Los pulmones se vacían de aire porque la presión interna es mayor que la atmosférica. Y la pleura acompaña el movimiento del tórax, es decir, que se contrae. Dentro de los pulmones, los bronquios se subdividen en troncos cada vez más pequeños hasta alcanzar un diámetro de apenas 1 milímetro, denominados bronquiolos y bronquiolitos. Cada uno de ellos termina en una diminuta bolsita llamada alveolo, donde ocurre el proceso de matosis. Aproximadamente se pueden observar cerca de 150 millones de alvéolos en cada pulmón. Cada alvéolo tiene entre 0,1 y 0,2 milímetros de diámetro
y posee una fina membrana como pared. A su vez, se hallan recubiertas por delgadísimos vasos sanguíneos. Las paredes de los alvéolos y de los vasos son tan delgadas que la molestan. Por esos delgados vasos sanguíneos, la sangre que llega a los alvéolos transporta una concentración de dióxido de carbono mayor que la del aire que lo contienen los alvéolos. En cambio, la concentración de oxígeno en el aire de los alvéolos es mayor que la transportada por la sangre. Todas esas características provocan la difusión de los gases. En los alvéolos, el oxígeno atraviesa primero las paredes del alvéolo y luego las paredes del vaso sanguíneo. Ingresa de esta manera en la sangre y comienza su recorrido hacia las células. Por otro lado, el dióxido de carbono que circula por la sangre proviene de las células de todo el cuerpo, atraviesa las paredes del vaso sanguíneo y luego las del alvéolo. Allí pasa a formar parte del aire que está contenido en el alvéolo y se elimina al exterior después de atravesar las vías respiratorias. Por lo tanto, el aire expulsado contiene una mayor proporción de dióxido de carbono. Este intercambio de gases entre el alvéolo y la sangre se denomina hematosis. Tuberculosis. Es una enfermedad histórica. Esta afección endémica, terrible y a menudo mortal durante siglos, afortunadamente en la actualidad está en regresión gracias a la actividad de numerosos medicamentos que actúan efectivamente sobre su causa. El bacilo tuberculoso o bacilo de Koch es la bacteria que la causa. Se puede localizar en numerosos puntos del organismo, pero el 90% ataca el pulmón. Se contagia por las gotitas de saliva eyectadas cuando tosemos o hablamos. El bacilo, una vez que ha entrado en los pulmones, crea una lesión inflamatoria denominada chancro de inoculación. Paralelamente, pero de forma más tardíaca, aparece una alergia cuya manifestación más conocida es la respuesta por una reacción inflamatoria rápida entre todo contacto con numerosos bacilos o con la tuberculina. En los ancianos y en los trasplantados, la tuberculosis se disemina a través del aparato respiratorio y el organismo. Es la tuberculosis miliar. La tuberculosis toma aspectos muy variados, revelándose en forma aguda como hemoptisis, pleurisía o de forma crónica como pseudobronquitis o neumonía. La prevención sigue siendo el mejor modo de hacer retroceder aún más la enfermedad. La protección de los sujetos sanos por medio de la vacuna por el BCG es obligatoria en muchos países y sigue siendo fundamental. Enfermedades graves, bronquitis y neumonías. Son de origen bacteriano o viral. La vieja neumonía, debido al neumococo, ha desaparecido casi sustituida por numerosos bronconeumonías virales, complicadas de la gripe o evolucionando por su cuenta. Supuraciones pulmonares. Están representadas sobre todo el absceso del pulmón, colección del pus intrapulmonar, evacuándose por una expectoración purulenta. Todos los microbios pueden ser la causa, incluso un parásito bien conocido, la ameba. Enfermedades parasitarias. Agrupan la mialiosis, la hidrotidosis, localización del pulmón de unos varios quites hidráticos y sobre todo la micosis, siendo la más grave la aspergilosis. Asma, caracterizada por exceso de diapnea, resultado de una disminución del calibre branquial. Es por espasmo, edema e hipersecreción. Es una enfermedad con múltiples aspectos que afectan al niño como al adulto y se traducen en su nivel máximo por un verdadero estado de mal asfixiante. A veces la causa es una alergia. Su tratamiento es difícil. El empleo de la cortisona se debe evitar o retrasar todo el tiempo posible. Dilatación de los bronquios. Aumento del calibre de los bronquios acompañado de una hipersecreción y una estasis de mucus, de infecciones repetidas. Si el drenaje y la antibioterapia
no son suficientes, hay que recurrir a una cirugía. Enfermedades no infecciosas. Son debidos sobre todo a contaminaciones del pulmón por polvos, entre ellas la silicosis debido al carbón, que se debe a causa de la sierra de las minas. Pero la asbestosis debido al amianto está en pleno desarrollo. Tumores broncopulmonares. Es más frecuente que sean malignos que benignos. El cáncer branquial, inadecuadamente llamado cáncer de pulmón, es una de las consecuencias del tabaquismo. Se debe buscar ante cualquier incidente respiratorio después de los 40 años. La radiografía y sin lugar a dudas la broncoscopía son momentos esenciales de su diagnóstico. Se debe operar cada vez que sea posible. Bronconeumopatia crónica. Constituyen todo un conjunto de afecciones que impiden que el aire circule normalmente por los pulmones. La más conocida es la bronquitis crónica, que se caracteriza por una secreción excesiva de mucus en los bronquios. La enfisema o distensión de los alvéolos pulmonares, con destrucción progresiva de su pared, también es bastante terrible. Ambas son consecuencias del tabaquismo, de la contaminación del aire y las infecciones repetidas. Su repercusión sobre la función cardíaca derecha por hipertensión arterial pulmonar extraña la creación de un corazón pulmonar crónico. En efecto, si el corazón tolera mucho tiempo este obstáculo para la circulación de sangre que envía a los pulmones, se desarrolla poco a poco una hipertensión arterial pulmonar. Para vencerla, el corazón derecho se hipertrofia y acelera su ritmo, taquicardia y jalope. Neumotórax. Es la introducción inesperada del aire entre las dos hojas pleurales, a menudo debido a la ruptura de un quiste o de una ampolla. Era empleada también como terapéutica de la enfermedad la insuflación del aire, que retraía el pulmón y permitía que se cicatrice. Antes era con frecuencia tuberculoso. Pleuresía. Es la aparición de un líquido en la pleura. Este líquido puede ser claro, derramero fibroso, purulento, llegando incluso a ser sanguíneo de hemotórax. La punción permite analizarlo, buscar un germen, a veces vaciarlo o tratarlo introduciéndole antibióticos. A menudo el origen, las pleuresías actuales, hay una tuberculosis e incluso en ocasiones un cáncer primario o secundario.